Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura fulminante preciosura, te deslumbras, alójame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. ¿Cómo estamos, criaturitas de la creación? Soy Ilich Romero Atarihuana. Es que te prohibió mamá. Estamos en otra vez repitiendo la historia. Bueno, no es pregunta, es una afirmación. Y como siempre, el quitarán de ahí, el no me muevan. Y el que yo estuve ahí y yo lo sé, edición de Jesús, de la Santísima Trinidad, niño de Alcántara. Lo siento. Muchas gracias por esta presentación. Sí, me han dicho, parece que vos estuviste en el cuarto con Manuela y Bolívar, con Mariana y Antonio José de Sucre. Cuentas los detalles. Sí, parece, pero no estuve, por si acaso. Lo que dice, buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Qué bueno, tenemos un programón porque también es un día especial. 29 de enero, ya les cuento por qué y les muestro por qué. Eso es algo que sería interesante de ver. Mucha gente. Un saludo a María Piedad Atarihuana Carrión. Tía, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar antes de entrar en profundidad de las conspiraciones presidenciales, etcétera. El 29 de enero tiene una fecha rimbombante, pero no crean a este profano. Y hablemos con el Lozano. Hablemos con su eminencia, el doctor Millo. ¿Cómo estamos, Edison? Cuéntanos. Mira, quería mostrarles este titular. Hoy se firmó el protocolo de Río de Janeiro, fechado en Quito el 29 de enero de 1942, el diario El Día. No es el original, son reproducciones que yo pude hacer de los originales, evidentemente, ya tienen su antigüedad, esto circuló, pero quería que vean ustedes el drama, porque eso también hace parte de la estructura de la historia y de lo que nos hace sentir orgullosos y orgullosas de ser ecuatorianos. Sí, las derrotas. Hasta entonces, los límites del Ecuador llegaban hasta Iquitos. Ya se había ido cercenando poco a poco la parte de Colombia y de Perú, pero hasta el 29 de enero llegábamos hasta Iquitos, teníamos propiedad sobre Tumbes y la Amazonía, y además controlábamos toda la margen izquierda del río Amazonas en su origen. Lamentablemente digo, controlábamos porque no es verdad.
Lamentablemente, tanto Iquitos como las poblaciones cercanas eran administradas por autoridades peruanas. Los ecuatorianos, las autoridades ecuatorianas estaban desaparecidas de él. Y Perú dijo, bueno, gracias, consiguió contratos con caucheras, con petroleras, Anglo, Gulf, las primeras explotadoras, y se nos llevaron todo esto. Y luego lo que hicieron es simplemente invadir la provincia del Oro y obligarnos, después de 6 meses, el 1 de julio de 1941, invadieron la provincia del Oro, la tuvieron 6 meses secuestrada, y luego el 29 de enero nos obligaron a firmar el protocolo de Río de Janeiro, entregándoles la mitad de la Amazonía que ya habían tenido ellos administrado. Pero les quiero contar a los amigos que viven en las provincias de la Amazonía y los que viven de Papayacta para abajo, hacia el este, hacia la Amazonía. ¿Saben cuál era el límite que proponía el Perú? El Perú proponía Papayacta. A través de Papayacta trazar una línea recta y esa era la línea divisoria. ¿Qué es lo que querían ellos? Que nos queden solo las fuentes de agua principales que no son útiles para navegación. El Perú quería todas las zonas navegables. Ahí nos ayudaron mucho los cancilleres y presidentes de los 4 países garantes y a la final se llegó al acuerdo de cerrar la fila por donde está el protocolo de Río de Janeiro. Y claro, al día siguiente la prensa nacional publicó, este es el mapa original. Con este mapa se aprobó en Río de Janeiro, le mostraron a los cancilleres y firmamos este protocolo. Puedes subir de nuevo el mapa, pero la cuestión aquí es que para que se lo pueda ver. Monstruo, gracias. Y así se publicó en el mundo entero, ¿no? Y ahí queda, son líneas rectas que se cortan, y por eso es que vino el problema del Cóndor, porque en el Cóndor, como no se conocían los territorios, se quedó y se hizo, aquí se hace una división. Según lo que dicen los geógrafos que han visto, ahí hay 2 ríos, entonces la línea va por la mitad de los ríos. Cuando en 1944 un aviador de apellido San Pedro, ecuatoriano, viaja y vuela con su avioneta y toma fotos sobre los ríos Zamora y Santiago, que decían que corrían paralelos a ser afluentes del Amazonas, sucede que no ha sido así. Sucede que había una vertiente que se abría en los 2 ríos y en el medio había una cordillera, la del Cóndor, que generaba también aguas naturales, aguas puras. Y entonces ahí ese fue el lío y nos llegó al CENEPA. Guerra que también comenzó el 28 de enero de 1995. Yo quería hacer esta introducción porque hoy es un día sí de recordación. De hecho, ese protocolo fue declarado secreto. Por lo tanto, en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, heredamos una caja fuerte en la que por varias décadas se le tuvo solo el documento, se abría solo con 2 llaves, el secretario y el bibliotecario del Congreso tenían las 2 llaves, nadie podía ingresar, el documento era público ya, pero en el Ecuador se pidió que no publiquen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque dolorosamente ahí se describía punto por punto lo que perdíamos, más de 200,000 millas de territorio en la Amazonía. Entonces declaró, creo que a los 60 o 70 años eso se declaró abierto, es un documento pequeño, en su original, firmado con las firmas de los países garantes, los presidentes que estuvieron allí presentes, y claro, las noticias es que el mundo entero respaldó. ¿Por qué? Porque ojo con la fecha, 1942. Por lo tanto, el eje de los aliados que había conformado desde la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, estaban en pleno combate contra Hitler en la Alemania. Y por lo tanto, un pleito pendejo entre Perú y Ecuador, oigan, no me quiten, estamos peleándonos. Ojo que Ecuador tiene Galápagos y tenían un radar en la isla Isabela, lo más occidental, hacia el mar Pacífico, hacia el Océano Pacífico, porque ese radar controlaba que no vengan los japoneses por el Pacífico a bombardear Panamá, el canal de Panamá. Entonces Estados Unidos dijo, oigan, mijines, arreglen su pendejada. Y entonces entramos en desventaja nosotros, y el Perú aprovechó, nos invadió, nos quitó la provincia del Oro, la provincia mártir, heroica del Oro, y le tuvimos que firmar el protocolo de Río. ¿Por qué comienzo con esto? Porque esto también terminó con una conspiración presidencial. Arroyo del Río, Carlos Arroyo del Río, que era el presidente liberal que dicen que llegó con fraude ayudado por Andrés F. Córdoba, no quería dejar el poder.
Inclusive, él se cae en mayo del 44, después del protocolo. Creíamos que el protocolo era lo último, un traidor a la patria. De hecho, expulsaron al canciller Julio Tobar Donoso y Arroyo del Río para no meterles presos, les expulsaron del país. Yo conocí al hijo de Julio Tobar Donoso, Julio Tobar García, que tuvo que ir a estudiar en España, porque aquí los colegios no le daban matrícula al hijo del canciller que firmó el protocolo, como que él hubiera sido el que entregó la tierra, no, y no la cochina y mala historia de administradores, de presidentes conspiradores que tuvimos en los años anteriores. Así de simple. Así de simple, o sea, las conspiraciones, aunque ustedes no lo crean, que de la creación, toman años. Toman años, y cuando se trata de, hablemos, Ecuador, y justo hoy día hablaba si se dan un salto por el canal de YouTube, les agradecería mucho. Suscríbanse, afíliense, estamos en una nueva camada, una nueva generación, estamos en nuestro segundo aire. Estamos analizando las posibilidades de que, por ejemplo, se desmanteló el Estado ecuatoriano. Digan, no, estamos desmantelados. No tenemos policía, no tenemos médicos, estamos perdiendo docentes. Y los que todo el mundo critica, los burócratas, son necesarios para el desarrollo de un país. Y empecemos por una conspiración. Una que a mucha gente la detesta, pero no tienen idea, que inspiró un libro, la llamada La Hoguera Bárbara. Y si estamos de acuerdo, empecemos por la del ecuatoriano más ilustre que salió a principios del siglo, ¿te acuerdas? Designar a cuál es el ecuatoriano más importante del Ecuador, histórico. Ya, pregunta, y aquí va. El rey Alfaro fue víctima de una conspiración, pero él conspiró. Sí, 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 sí. Los críticos de Alfaro hablan de que él nunca ganó una elección. En los dos periodos que dirigió el país, en 1895 y en 1906, no fue elegido popularmente. Él fue a arreglo constitucional. La primera una revolución, que luego formó una asamblea constituyente y le nombró. Lo mismo en 1906. Él conspiró con los dos sucesores de sus periodos, contra los dos sucesores, pero dentro del Partido Liberal. El partido de gobierno conspiraron contra él también. En el año de 1901, cuando él entrega el poder, le entrega a Leonidas Plaza Gutiérrez, el primer periodo de Leonidas, y Leonidas le sucede luego del asesinato, pero sucede que le envía una carta al Faro, a uno de sus amigos en Cuenca, y le dice, mira, este Placita, así le llamaba, porque dicen que era un poco lento de seso, Leonidas Plaza Gutiérrez. Este Placita ha dado la orden de desalfarizar el Estado. Esa palabra sale de ahí. Es una carta. Ratito. Exacto, exacto. Para que no se repita la historia. Desalfarizar el Estado. Me estás cargando, me estás cargando. No, tengo el libro. Tengo el libro con la carta. Ayer hice un programa especial. Hice un especial invitado por los amigos de la logia masónica a la que pertenecía Alfaro. Hicieron un programa especial y tengo la carta que me regaló el sobrino nieto de José Peralta. Me regaló el libro editado por Osvaldo Albornoz, quien es el mayor historiador de las cartas de Alfaro. Y en la carta le dice, Placita ha ordenado desalfarizar el Estado. ¿Qué significa hacer una conspiración desde la presidencia para desarmar lo que tú decías? Pero pensando en Alfaro, no pensando en que este país pobre necesitaba esos acuerdos, necesitaba esas obras, esos arreglos, necesitaba las hidroeléctricas. No, es que no hay que ser. No me estás. Haz el daño que quieras a Correa y a sus correitas, mételes presos, haz lo que quieras, pero no desmanteles la luz, las hidroeléctricas. O sea, ¿a quién se le ocurre? Lo que tú decías, esas conspiraciones llevan años en armarse y en desarmarse, porque los resultados son terribles. No es lo que nos acaba de pasar. Por ejemplo, tenemos ejemplos así. O sea, no llévenme a farrear, no llévenme a farrear, porque también eso pasó recientemente. Llévenme a farrear. Estamos hablando de que ya tenemos la desalfarización, término que yo no sabía que había existido.
Sí, 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 está en la carta, escribe Alfaro, él se entera por sus amigos. Pero hay otra coincidencia, te iba a contar como anécdota, cuando uno viaja a los Estados Unidos, a Washington, a los museos del área política, el mayor souvenir que se vende en los Estados Unidos es un folletito, a mí me parece un folletito pendejo, que costaba $1, pero ahora es el folletito en donde la gente compra como loca ese folletito, en donde esto les gusta a los gringos. Hacen una comparación entre las similitudes entre el asesinato de John F. Kennedy y de Abraham Lincoln. Entonces dicen que Abraham tenía una secretaria de apellido Kennedy. Kennedy tenía una secretaria de apellido Lincoln. Que Abraham, Kennedy, el día que le mataron, viajaba en un vehículo Lincoln, y que el conductor de la carroza del presidente Lincoln era de apellido Kennedy. O sea, yo te digo, parece esto conspiración, pero mira, cuando Alfaro va a terminar su segundo periodo, el 11 de agosto, él entregaba el poder el 1 de septiembre de 1911. El 11 de agosto, faltando 20 días, le dan un golpe de Estado. Los seguidores de Plaza Gutiérrez le dan un golpe de Estado. Él está para 20 días, o sea, ¿qué sentido tenía? ¿Te das cuenta de la conspiración? Y es de su propio partido, no era el Partido Conservador, es de su propio partido. Ellos son los responsables de la muerte de Alfaro. Le dan el golpe de Estado, Alfaro está descuidado, está en el despacho, en el Palacio de Carondelet, y la turba entra al despacho, y con la ayuda de los soldados pocos de la presidencia, Alfaro logra salir del despacho y le quieren agredir en los pasillos del Palacio de Carondelet. En eso se entera el embajador de Chile, cuya sede diplomática estaba en la calle Chile, al lado del municipio, al lado de lo que era de la cafetería ahora, la Santa Teresa. Viene corriendo el embajador de Chile y le ayuda a Alfaro y le rodea con su cuerpo porque le ponen un fusil en el pecho para matarle. Y entonces el embajador dice, no, él es refugiado chileno, yo le voy a dar refugio, y le lleva con la ayuda de varios soldados en medio de la plaza grande, que le van, viejo ladrón, criminal, asesino, te robaste toda la plata del tren y toda la pendejada. Le meten en la casa del embajador, y toda la noche la turba trata de asaltar la casa del embajador, de entrarse a la fuerza, y van y le piden al presidente, que se está haciendo cargo. Ese rato el Congreso se reúne, en ese entonces todavía el Congreso se reunía en el Salón Amarillo, entonces toda la política se resolvía ahí mismo en el Palacio. Le piden que asalte la embajada de Chile, y le dicen, vaya, sáquele ese. Imagínate, y entonces el embajador sale con su propio cuerpo, le cierra la puerta y les dice, no señores, es refugiado chileno, y por lo tanto hemos recogido, aquí están sus hijas, las hijas del general Alfaro, y se van conmigo a Guayaquil esta misma noche. Toman una carreta, se van a Guayaquil, y de ahí sale a Panamá Alfaro, regresa en diciembre, y de ahí viene su muerte. Mira la conspiración, o sea, por ahí como que no hay muchos sesos para inventarse otras formas de hacer conspiraciones. O sea, muy originales nos resultamos, ¿ah? Y no solo ahora, esto ya viene de hace rato. Lo que te quería decir es que esas conspiraciones tienen un objetivo final, evidentemente, es captar el poder por parte de los grupos de poder, porque sus intereses se ven afectados y tienen que hacerlo rápidamente. Entonces ahí viene. Aquí difiero un poco de ti. Estoy de acuerdo en la parte en que dice que los grupos de poder se sienten afectados, pero a veces no es una afectación económica. En los últimos años hemos visto, y también pasó en los 50, si mal no recuerdo, que es cuestiones de ego. Sí, mucha vanidad, de mucha vanidad. Mucha vanidad, o sea, no, es que yo también puedo hacerlo. ¿Y por qué no lo hiciste? Mira, me hace recordar, ¿sabes qué hicieron en esa vanidad? Para que veas que hasta los abogados son, pero, perdón, parece amigos abogados, pero los jueces, no sé dónde se graduaron, los actuales. Hay un nivel académico bajísimo en los abogados de la actual generación. Nuestro ministro del Interior. ¿Sabes qué hizo el Congreso después de que Alfaro sale con el embajador a Guayaquil? Al siguiente día sesionan y solicitan colocar una placa en donde se describa los castigos al general y se obligue en el Palacio de Carondelet. O sea,
otra placa igualita. Ah, es lo que tú decías, de esa vanidad, esa cochina vanidad. Yo soy el juez que sentenció al prófugo, cualquiera que haya sido. Y lo que quiero es que mi nombre quede permanente de que hice justicia y pongan una placa en la pared de Carondelet. Oye, ¿cuántos pasarán por ahí leyendo la cochina placa para acordarse del pendejo que mandó a poner en su cochina vanidad? Imagínate. Creo que aquí tenemos un problema que es vanidad y hasta arrogancia, diríamos. O sea, tienes un ex juez, ministro actualmente, hablaba con un candidato a la Asamblea Nacional de derecha y otro de izquierda, ambos abogados, y ambos coinciden que el señor se encontró el título en un sobre, porque no tiene ni idea, o se cayó del segundo piso de cabeza y se perdió todo sentido de la justicia y de la legalidad. Pero le disfraza con estos detallitos, ¿no? Una placa. Pongamos una placa. ¡Quiero una placa! ¡Quiero una placa! Sí, básicamente. Hablemos con honestidad, o sea, podemos irnos por un lado o por el otro. Muchos dicen, podemos averiguar los linajes de las aristócratas quiteños, los oligarcas guayaquileños, los aristócratas cuencanos. Y hay un dicho en Bolivia que el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Claro. Entonces, volviendo, otra conspiración presidencial que podría... Mira, hay una conspiración que no es presidencial, pero que derroca a los presidentes porque la muerte de Alfaro tiene un objetivo político y económico. Cuando Alfaro logra terminar el ferrocarril, que realmente lo empezó García Moreno y lo avanzó, cuando Alfaro llega al poder, ya había líneas hacia Salinas, hacia Machala y hacia Cuenca. El ferrocarril ya servía. Y el ferrocarril principal, Guayaquil-Quito, ya llegaba creo que hasta Bucay. Ya estaba avanzado hasta Bucay. Entonces, desde Bucay a Laucí, donde está la pendiente esta de la nariz del diablo, y la llegada de Alaucí a Quito era lo más complicado, que es lo que termina siendo Alfaro, la parte más complicada, sí, es verdad, pero ¿qué hace Alfaro? Logra integrar, primero a las mujeres, les da educación, y por lo tanto, al educarles, les vuelve profesoras y les vincula al sistema financiero. Por lo tanto, les hace ganar un sueldo. Al entrar a ganar sueldo, la economía se dinamiza, porque son las mujeres, la mayoría en ese entonces todavía, que entran a trabajar y a generar recursos. Y entonces hay más circulante y empiezan a tener... Y para los comerciantes, las mujeres querían, por decirte, vestidos de la costa o productos de la costa y las de la costa querían de la sierra. Había que llevar en carreta durante una semana con el ferrocarril de Alfaro. En el mejor de los casos era un día, de la noche a la tarde, o en el peor de los casos, que era normalmente el viaje, 2 días con parada en Alaucí o en Riobamba. Entonces, empieza a dinamizarse la economía y empiezan a hacerse los liberales riquísimos. Urbina Jado, hijo del general Urbina, del presidente, Emilio Estrada y su hijo, empiezan a aparecer los banqueros liberales, y ellos dicen, a ver, este loco del viejo está bien, pero no nos está dejando ganar nosotros del dinero, tenemos que ponernos de acuerdo. Y los banqueros, acuérdate que los banqueros de Quito hacían sus propios billetes y los de Guayaquil también. Con el intercambio del ferrocarril que de un día a otro te llevaba mercancía, eso ya no servía. Tuvieron que unificar los billetes para que puedan circular, para que vos me compres en Quito y yo te pague con mis billetes en Guayaquil. Entonces, la economía empezó a dinamizarse y digo, a ver, le vamos a dejar a este viejo radicaloso, masón, no, vamos nosotros. A ver, Placita, ¿qué hacemos? Mátenle. Y claro, se arma la conspiración, Alfaro robó, Alfaro ladrón, te robaste, se robaron y le matan. Reputación. Cuando gana Leonidas Plaza, le nombra una constituyente, le nombra presidente, él termina de cerrar el periodo alfarista y viene la serie de abogados banqueros que forman lo que los historiadores han llamado la plutocracia. Y se pasan, aquí aparece
esta forma de hacer fraude, que ahora dicen fraude, fraude. Oigan, para hacer fraude, vayan a leer lo que se hacía en 1920. En esa época aparece, no sé si tú conoces, esa famosa anécdota que se manda al gobernador de Manabí. El ministro de gobierno le dice, por favor, remita los votos y los resultados de la provincia de Manabí. Y el gobernador contesta, ¿cuántos votos necesitan? No le, no le dice. O sea, esa era la manera de hacer fraude. Eso llega hasta 1925, hace 100 años. Una conspiración que a mí me encanta llamar porque se utilizó como estrategia mucho, la estrategia de los jóvenes militares, le llamaron una conspiración con el general descontento y el mayor sigilo. Los conspiradores eran el general y el mayor, el general descontento del país y el mayor sigilo de los militares. Esa conspiración me encanta, te digo, cumple 100 años y hay que darle bola porque acabó con este periodo, después de Alfaro, que en cambio llegaron los banqueros. La única lección es, vean, por Dios, otra vez no un banquero, aprendan, que no se repita la historia. O sea, no estoy comparando a Rafael Vicente con Alfaro, que a muchos quisieran arrastrarlo. No lo estoy comparando por si acaso. No. No estoy comparando. Voy a cambiar un ratito, me acaba la reproducción. Ahí, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Voy a cambiar el micrófono en la compu. Yo te escucho bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, listo. Bueno, lo que decía. No estoy comparando a Rafael Vicente. No hay para qué. Con el Alfaro Delgado, ¿no? No, aunque curiosamente, otra coincidencia. ¿Cómo? Hola. No, espérate. Hola. Ya voy a estar haciendo. Ya, pruébale. A pesar de que, para ponerle en paréntesis lo que tú decías, a pesar de que la mamá de Correa es Delgado, ¿no? Exactamente eso iba a decir. Como la mamá de Alfaro, que también es doña Natividad Delgado. Claro, Manavita. ¿Me escuchan? Manavita. Yo sí te escucho bien. Ha bajado la voz. Se le ha caído la voz. Ahí. Sí, se bajoneó. A ver, denme un momento. Ahí estamos. Ya, veamos. Voy a cambiar el micrófono. Espérate un rato. Por favor, disculpen, esto es en vivo. Sí, claro. Sí. La idea era que estábamos redondeando la opinión que decía Illich, en el sentido de que no es necesario comparar a los presidentes, no hay para qué comparar, más allá de la relación que pudieran tener. Es solamente para ir definiendo en este programa, queríamos ir definiendo cómo se han producido conspiraciones a lo largo de la historia del Ecuador y lamentablemente conspiraciones simplonas, es decir, sin mucha creatividad, sin mucho rebusque de objetivos legales y de objetivos reales y concretos para la administración del Estado, sino más bien se han seguido recetas, hay que darle golpes, vamos, o sea, cosas en ese sentido que hablan mal de esas generaciones políticas que lamentablemente no han podido ser partícipes de proyectos políticos que inclusive tuvieran una identidad propia. Por eso es que lamentablemente en el Ecuador las ideologías no tienen ni respaldo ni sustento. Entonces es facilito que la izquierda democrática, que nació poderosa como la tercera alternativa entre el comunismo y el capitalismo, se haya derrumbado y hoy ya no se acuerde nadie de la socialdemocracia, que en cambio tiene su efecto perdurable en el norte de Europa, donde los países se declaran socialdemócratas. Sí, una pregunta, ¿me escuchan bien ahí? Yo sí. Ya. Ok. Lo que decíamos, o sea, la socialdemocracia, según algunos entendidos, no existe. Eso. Según algunos no existe. Pero entremos un poco más en peleas. No es peleas,
En recordando la historia, estamos hablando de una coincidencia. Actualmente le sucedieron, según lo que me cuentas, mi estimado Edison, le sucedió a Eloy Alfaro, le sucedieron banqueros. Ajá. Un traidor. Tomaron el poder, porque no fue elección popular, o sea, asaltaron el poder aprovechándose el desprestigio y la muerte de Alfaro. O sea, estaba hablando, repitiendo, asesinato de la reputación. Correcto. Hubo un cambio, un dinamismo económico en que les tocó cambiar las cosas de lo que hacían antes a la actualidad, poniendo en riesgo a la casta empresarial gran iluminada y que sigue con proyectos antiguos. Sí, sí, sí. No tuvieron, bueno, hubo un tren, pero se hizo vialidad. Mucha gente dice, no comemos carreteras. Las carreteras no son para comer, es para que pase No, es para que pase no, no. Con el ferrocarril tampoco se comía porque era muy caro. Un pasaje costaba $1,000 de ida y vuelta. Y en ese entonces el pueblo no podía viajar. Me voy a Guayaquil de turismo. No, 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 no podías hacerlo. Pero en cambio, un quiteño sí podía comprar naranjas de Balsapamba y traídas, comíamos pescado fresco de un día, de la mañana a la noche. O sea, si te imaginas la dinámica que empezó a tomar la economía de Quito, que era la capital, donde se producía. Entonces, claro, todo el mundo dijo, ah, carajo. Y recuerda, Illich, amigos, amigas que siguen este programa, que ¿por qué justifico yo esto? Porque comienza a aparecer lo que tú decías, una incipiente clase emprendedora, una incipiente clase de empresarios que se hacen poderosos con los negocios que venían ya de colaterales, como efectos colaterales de esta dinámica de la economía, al punto que vienen a violar los derechos de los trabajadores que no tenían derechos. Entonces produce en este periodo, debido al sometimiento que tenían los pobres trabajadores, trabajaban como bestias, el 15 de noviembre de 1922, cuando por primera vez los trabajadores dicen, oigan, están ganando altísima plata ustedes, y a nosotros nos están pagando, no tenemos horarios, queremos horarios. ¿Por qué? Porque según la norma, en Guayaquil se trabajaba y le decían, a ver, te voy a dar trabajo para que repartas pan, te voy a dar trabajo para que vayas a poner la luz eléctrica, o sea, obreros, ya, pero no hay horario de trabajo. ¿Cuánto tengo que trabajar? Desde cuando haya luz del sol, desde que amanece hasta que anochece. En el Ecuador, como vivimos en el meridiano, todo el año tenemos 12 horas de luz. Ese era el horario de nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces decían, ya, tú te vas, no sé la hora, 6 de la mañana a 6 de la noche. Perfecto, 12 horas de trabajo, con apenas un descanso para almorzar. Entonces eso provoca el 15 de noviembre, que el 15 de noviembre es la última marcha, porque todo el mes de octubre y noviembre se vienen haciendo reclamos, hay paros en Guayaquil, en Quito. Oiga, porque lo que tú decías, aparecen los empresarios en esa dinámica económica, pero también aparecen los explotadores. Claro, es que la historia se repite. O sea, seamos honestos. Algo que decía un candidato a la presidencia, que decía, mira, es que los migrantes debemos cerrar la frontera, que los migrantes vienen y trabajan por la mitad, ocupando el puesto de un ecuatoriano. Seamos honestos. La culpa no es del migrante. Claro. La culpa es del que lo contrata. Porque sí. primero es explotador o explotadora, para que vea que sí soy inclusivo, en primera, y en segunda, es que el ecuatoriano cobra mucho. O sea, cobramos, ve, te llenan la boca. Yo le pago el sueldo básico, pero por jornada de 12 horas de lunes a sábado, papito. Así es. Y se llenan la boca. Yo pago el mínimo. Eso no es el mínimo. Estás robando en las horas extras. Te estás robando la vida. Claro. Más los derechos que tienen, ¿no? Pero mira, yo te voy a contar una anécdota que pasó cuando se produjo la caída de Maguad, que también estamos celebrando 25 años. El 21 de enero cayó Maguad. Hoy, este año, 25 años de la caída, ya se han olvidado. Pero, jóvenes que nacieron, jóvenes que nacieron en el 2000 tienen 25 años, ya deberían acordarse. Pero te cuento una anécdota. Cuando cayó Maguad, el Congreso siguió sus sesiones. Y era diputado Nebot, estaba diputado Víctor Hugo Sicuret, Carlos González, líderes del PRE, de la Izquierda Democrática y todo.
Y había un legislador de la provincia de La Suay, amigo mío, muy buen amigo mío, que dueño muy intelectual, un hombre preparado, que vino con la democracia popular, vino con Maguad. Y cuando él me cuenta, ya cuando empieza el año, ya la gente empezó a irse por oleadas a Estados Unidos, a España, se produjo la migración. Me dice Edison, tengo una finca en Paute. Yo soy cuencano, pero tengo una finca en Paute. El lunes a las 6 de la mañana, tú tienes a 10 peruanos, ya con el dólar como moneda, ¿no? Lo que tú decías. Tienes a 10 peruanos pidiéndome trabajo para desbrozar la finca, porque ellos cobran $10 semanales. Termina la semana, el sábado en la mañana toman un bus, se van al Perú, se van llevando dólares. O sea, se van llevando lo que tanto ansían. Ellos trabajan, sí, es verdad, y los ecuatorianos no quieren. Sí, pero los ecuatorianos se fueron migrantes. O sea, fíjate, eso le tocó vivir a la misma gente de la democracia popular de Maguad. Sí, y tenemos símiles. Ahora, la diferencia que ahora tenemos, ya llegó el primer avión, damas y caballeros. Llegó el Sí. José Joaquín de Olmedo. No sé por qué no lo dejaron traer a Quito. ¿Por qué será? No dicen las conspiraciones, dicen, hablando de conspiraciones, dicen que Novita gana en Quito. Dicen, pero si viene el avión a Quito, ¿qué pasará? No sé. Les dejo ahí. Pero sigamos con las conspiraciones, estimado. Ahora que por fin recuperé el audio. Sí, mira, hemos hecho un salto desde Alfaro a Carlos Arroyo del Río. 41, ¿no? Claro, hemos pasado hasta Maguad, inclusive, que él siempre habló, luego que cayó, Maguad se fue a vivir en Estados Unidos, todavía no era aceptado como profesor de Harvard, era un profesor de asistentes, nada más. Dio una entrevista a varios medios internacionales, pero él nunca quiso aceptar que se cayó por todo el apoyo y toda la basura que hizo en recuperar la plata a los banqueros. Él, en esas declaraciones internacionales, dice que se cayó por firmar la paz con el Perú. Por lo tanto, él creía que era una conspiración de los militares, que además los militares son los que le obligan a capturar a Fernando Azpiazu. Hay una escena en video, recordarán, y vayan a recordar, hace 25 años, está fresquito. Maguad no quería detener a los banqueros, porque ya la orden era, ayúdenle, saque. Acuérdense que Febres Cordero hace una marcha en Guayaquil para defenderle al dueño del Banco del Progreso. La famosa marcha del yo, ustedes me conocen, yo no me huevo. Sí, pero a los 15 días de la marcha cierra el Progreso, quebrar, el banco va. Entonces Maguad con esa presión, sin poder político, dice, no, yo no meto preso a los banqueros, me mandan a matar. Entonces los militares le dicen, no señor, usted no quiere, no es la policía, no es orden de los jueces, los militares le capturan y le van llevando al juzgado y ahí le inician el trámite. Tienen que hacer, entonces Maguad dice, miren, yo en octubre del 98, apenas llegado a 3 meses al gobierno, acordé con Fujimori, recuerden las famosas fotos de Maguad y Fujimori, firmando los acuerdos que se habían realizado, acuérdate, en el Palacio de Itamaraty, muy cerca de donde se firmó el protocolo de Río de Janeiro. Por eso quería recordar esta fecha, ahí mismo. Hablando de este acuerdo, recordé cuando se cayó el loco que ama, él también argumentó lo mismo. Así es. Había reunido con Fujimori para tratar de ubicar la paz. O sea, aquí tenemos, aparte de lo que hablábamos un momento, esos celos, ese egoísmo, esa vanidad, ¿ya? Tenemos por un lado, y tenemos de muchas autoridades que cayeron, no fue mi culpa. Es que a mí me votaron porque yo quería hacer algo mejor. No, te cuento entre paréntesis, yo tengo amigos que me han escrito, que han hablado con Moreno, que somos amigos, fui compañero de trabajo de Moreno cuando todavía caminaba, que me han escrito, que han hablado con Moreno en los meses después de que se fue, y que está tragado el tipo de que fue un buen presidente, que es la prensa de Correa la que hace que le odien en el Ecuador y no le permitan. Él espera todavía poder reivindicar su apellido. Él dice que fue un buen presidente. Él está convencido. Es que conozco el montón de HPs
pueden ser todos los HPs que sean, pero creen que le hacen bien. Sí, 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 así es. Así es. O sea, suena triste, pero es verdad. Entonces, la creación, o sea, la historia se está repitiendo. O sea, no es una pregunta, les Sí, estamos se están comunicando. contando, Ya vamos a contando detalles. les vamos a ay, se me cayó la palabra. Quitarle, desalfarizar Ecuador. Les tomó 100 años. Sí. Tenemos y realmente cuando me dicen no, que el Estado debe ser pequeño, que no debe controlar y todo esto, y si llegamos adelante todo el mundo es neoliberal hasta que la mamita llega a emergencias. Claro. Tenemos este problema y cáchenlo, o sea, no es que les quiero digo voten por tal, pero Ecuador ha tenido más gobiernos de derecha que de izquierda. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, de izquierda, la única revolución socialista fue la del 44. De allí lo más cercano a una izquierda socialista es Rafael Correa. Lo más cercano, porque recuerda que ellos se alejaron de la línea soviética socialista tradicional de China, de Moscú, de Cuba, se alejaron. En aquel entonces, la Alianza País, cuyo ideólogo en nombre y estructura era Gustavo Larrea, que dicen que es, ¿no? O sea, que visita frecuente, almuerza frecuentemente con unos gringuitos, frecuentemente, y tiene partido político propio, ¿no? Tiene partido político propio. Amarilla. Y su candidato es el presidente de la Corte que sentenció al prófugo Correa, el candidato presidencial de Gustavo Larrea. También dicen Entonces, que Gustavo Larrea, por vanidad. Sí, exacto. O sea, yo no sé cómo, mi querido Illich, renuncias a ser juez de la Corte Suprema de tu país para ir a ser candidato de un partido de cuarta y vas a quedar 16 de 17. Al revés, vas a quedar 17 de 16. No, no hay mucho. Yo no sé qué hace. Soy ministro juez de una corte, sentencié al preso más famoso, le puse preso, le puse sentencia, Correa, lo que medio país quiere. Y renuncio al cargo de juez para irme a ser candidato. Oye. Esas tener las grandes. Oh. Yo tengo un cuento que escribí, se llama Círculo Bancario, que cuenta la historia de un burócrata que en la época de Maguad, que vende la renuncia, le roba el Banco del Progreso, se va a España, regresa 10 años después, y cuando está regresando a conocer la historia del Ecuador, dice, mientras estuve allá recogiendo alcachofas y frutillas y olivas, leía mucha poesía y entendí por qué el poeta cínico, el hermoso poeta cínico, Voltaire, dijo: cuando veas a un banquero saltar por la ventana, síguelo, algo bueno se lleva. Yo lo que dije es, Saquicela tiene algo bueno, hay que seguirle. ¿Cómo deja la Corte Suprema para ir a ser candidato? Oiga, vice, ¿qué es lo que tiene? Bueno, te quería decir, ya no salen los anuncios de ir concretando el tema. Te quería concretar porque uno de los mayores conspiradores contra sí mismo y también con las Fuerzas Armadas, contra las Fuerzas Armadas, lamentablemente para el Ecuador, gobernó 40 años, fue José María Velasco Ibarra. El mayor conspirador. Él conspiró contra sí mismo, ¿no? Claro, no. Sí, hay una broma que decían cuando Velasco Ibarra se cansaba del poder, clausuraba la central. Y el Congreso y la central, y se iba. Estoy aburrido, clausuremos, ya vuelvo. Sí. Verás que Rafael Quintero hace en los años 70 una investigación en donde demuestra y dice, no, aquí le quieren hacer a Velasco. Verás que fue el presidente de la Revolución Socialista del 44. Los socialistas, lo que decía mi querido profesor Pedro Jorge Vera, en la única pendejada que me arrepiento en mi vida, Edison, es haberme ido a Chile a traerle al viejo pendejo ese para que sea presidente en el 44. Hacemos la revolución socialista, planteamos una constituyente socialista, le ponemos al viejo y en un año después, en el 46, nos da un golpe de Estado y nos manda presos a Galápagos, al Oriente, a Panamá, nos expulsó a toditos.
Es de lo único que me arrepiento, decía Pedro Jorge, pero es porque Velasco, como decía él, es que mi corazón está a la izquierda. O sea, así de demagogo era. No es que era comunista, es que su corazón estaba a la izquierda. Pero Rafael Quintero dice que era conspirador por lo que tú dices. Oye, le picaban perdón, le picaba ahí abajo y para rascarse decía, oigan, ya estoy aburrido. Cierren la central que está lleno de comunistas y el Congreso No y eran, los militares. no eran comunistas, eran comunistoides. Y además, y él se refería a sus seguidores como la chusma, ¿no? Mi chusma, querida, mi chusma, contra los comunistoides, claro. Y Velasco Ibarra, el proceso legado, digamos, del proceso político de Velasco Ibarra era conservador. Él en realidad era un seguidor de las ideas conservadoras, que es lo que hace su denuncia en los estudios que hizo Rafael Quintero. Entonces dice, no se engañen. Lo que pasa es que era un demagogo y engañaba con su buen verbo a todo el mundo. Y esa conspiración terminaba siempre con los militares en contra, porque lo primero que hacía era cerrar el Congreso, violando la Constitución, y los militares decían, bueno, señor, le apoyamos, hasta luego. 5 veces elegido democráticamente, sí, 5 veces ganó la presidencia. Y terminó la última. 4 le votaron. 4 le votaron para. O sea, ¿cómo? Esto parece chiste, pero es anécdota. Sí. Casi al terminar esta jornada de divirtámonos, riámonos y aprendamos, ya podemos decir, de conclusión, que hay cosas que no sabíamos que existían. Yo no sabía, quizás tú, amiguito que nos estás viendo, que no te olvides de compartir, comentar y seguirnos. Rompamos el algoritmo. Y para seguirle rompiendo, te informo y te anuncio. Pasa lo siguiente. Si tú eres un gestor territorial, líder barrial o lideresa barrial, no importa tu género, pero tienes algo para decir, comunícate al 099-740-708. Ayu Comunicaciones. Estamos construyendo medios digitales comunitarios. ¡Únetenos! No te vas a arrepentir. Conclusiones. La historia se está repitiendo. ¿Qué tan largo lo queremos hacer? ¿Qué tan chicle lo queremos estirar? Porque 100 años y seguimos alfarizados. Seguimos alfarizados. El Mejía, el Eugenio Espejo Babahoyo y así un montón de instituciones educativas. Seguimos alfarizados. 100 años para tumbar al viejo luchador. No dejemos que nos pasen por el forro y nos pise la historia y se burlen de nosotros, nuestros descendientes, que quizás sepan quién eres. Edison, para finalizar, por favor. Pues mira, me he divertido mucho hemos recordado de todo, comenzamos con el tema que te planteaba, que es doloroso para el Ecuador, pero que además es lo que nos da identidad. Es decir, las nuevas generaciones, yo no sé si a ti, por ejemplo, llegaste a que te convoquen al cuartel, porque hasta la guerra de Paquisha era obligatoria la conscripción a los 18 años y yo estaba ya en la universidad y nos llamaron a cuartelarnos a todos los universitarios porque el 28 de enero de 1981 lamentablemente recibimos un bombardeo, el entonces teniente Brito, luego coronel, el coronel Brito, que luego se hizo famoso en la caída de Maguad, el coronel Brito es el que defendió, siendo teniente, defendió el puesto de Paquisha. Se quedó herido y le hicieron homenajes y todo. Lo conozco, soy amigo personal del Jorge, pero el recordatorio de esto es lo que nos va poniendo, lo que tú decías, el hecho de que vayamos recordando temas que hagan que las nuevas generaciones sientan que pertenecieron a una sociedad que tuvo todos estos procesos, que tuvo todas estas derrotas, los triunfos y todo. Simplemente para no repetir y para no tragarse el cuento de que, ¡ay, qué bestia, qué maravilla! No, desalfarizar el Estado, ya lo vienen haciendo desde hace 100 años. Y si votas por eso, creyendo que esa es la solución de este país, te cuento que estás equivocado. 100 años no lo han podido hacer. Este país, según los ideólogos actuales, los tarzanes de bonsai, los amarguetes,
dicen que sería mejor que me dijeron que seríamos mejor siendo colonia de la Unión Americana o volviendo a España. Y yo les digo, mira cómo está Puerto Rico, mira cómo está España. Pero yo pregunto, ya, yo sé que ya me despedí, pero no se me puede quedar esta Diana ahí. Y la cuestión es esta. Ya lo hicieron, ya probaron, fracasaron. ¿Quieres seguir que sigan fracasando? Dejo así. Mi querido Edison, siempre es un gusto tenerte. Y sigamos. Anunciemos que la próxima semana es ya el último programa antes de las elecciones. Por lo tanto, se viene un tema muy interesante que a mí me gustaría dejar colgado el tema en el sentido de qué pasó después de las primeras y segundas vueltas en este último periodo electoral. Pero además quiero plantear algo para cerrar tu idea. A mí me parece que deberíamos comenzar a pensar en reemplazar este proceso democrático. Esta democracia partidista, inventada por Osvaldo Hurtado en el 78, no da más. Yo creo que lo único que nos falta experimentar son la modalidad de las presidencias parlamentarias del norte de Europa y de varios países europeos, en donde el Congreso, el Parlamento es el que elige al mandatario y él mismo le tumba en un año, en un mes, si no cumple me parece que es lo último que nos falta, porque, perdónenme, pero este proceso democrático no funciona. ¡Chao! El próximo miércoles. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura